Bueno, muy buenos días, familia de Nueva Generación, y todas las personas que nos están viendo a través de esta plataforma, sean bienvenidos. Y para nosotros el placer, una vez más, de compartir el tremendo mensaje de la palabra de Dios. Así que ahí donde estás, te invito a que abras la Biblia en Juan capítulo 3, verso 16. Sé que es un pasaje de los más conocidos a nivel histórico y mundial en la iglesia o en el ámbito cristiano. Pero hoy sé que Dios tiene algo muy especial, una vez más, con esta tremenda palabra para cada una de nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él crea, en Jesús, en el Hijo, no es condenado. Pero el que no cree, o sea, el que lo rechaza, ya está condenado. ¡Qué tremenda palabra! Nos dice la Escritura que no hay forma de poder colocarle realmente un nombre a lo que significó el amor de Dios para cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando un padre cuando un hijo pierde a su padre, se le llama huérfano o huérfana. Cuando un esposo pierde a su esposa, se le llama viudo o en el caso contrario, viuda. Pero, ¿qué nombre se le podría dar a un padre que pierde a su hijo? Y no encontramos un nombre. No lo hay. Y por eso es que la Biblia, cuando trata de dar un nombre, una palabra que realmente demuestre cuán grande realmente puede ser o fue el amor de Papá Dios al entregar a su Hijo por cada uno de nosotros, no encontró un nombre, sino que dice, porque de tal manera amó Dios. En otras palabras, calculen, reflexionen, recapaciten, traten por un momento de pensar cuán grande definitivamente es el amor de Dios, el Padre, para con nosotros. Es prácticamente lo que diríamos nosotros el amor exagerado de Dios por cada uno de nosotros. Qué grande, qué maravilloso es poder realmente entender cuánto nos ama Dios, nuestro Padre, cuánto nos anhela, cuánto significamos para Él. Ahora, este es el amor que necesita el mundo. Este es el amor que trae redención a la humanidad. Este es el amor que puede realmente redimir a cualquier persona, que puede restaurar cualquier familia, que puede bendecir verdaderamente a cada ser humano, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, a cada uno de nosotros, que dio, entregó a su único Hijo, a su Hijo amado por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no nos perdamos, sino que tengamos la vida eterna, para no estar lejos de lo que es más importante en la vida, su presencia, y para que siempre estemos a su lado por la eternidad, por supuesto. Y dice la Biblia que el que acepta es una persona que es salva, es una persona que es redimida, es una persona que puede estar seguro y segura del perdón de sus pecados, de la vida eterna para su alma. ¿Saben? Pero la persona que lo rechaza, la persona que no lo recibe, la persona que no lo acepta, la persona que no cree, dice la Biblia, ya está condenada. Y yo pienso que la peor condenación es vivir sin ese amor de Dios. Porque cuando no tenemos el amor de Dios, entonces vivimos mendigándole el amor a los hombres.
Cuando no tenemos el amor de Dios, entonces vivimos muy limitados, porque aún el amor que está en cada uno de nosotros no es suficiente. Escuchen esto que voy a decir, ni siquiera para llegarnos a amar verdaderamente como debiera cada uno de nosotros, mucho menos a los demás. Por eso es limitado. Por eso hay un amor ágape, hay un amor eros y hay un amor filial. Pero solo el amor ágape es el amor de Dios. Es el amor que supera todos los demás amores y los complementa, llevándolos realmente a un nivel en donde es el amor de Dios a través de nosotros. Esto es algo maravilloso, es algo tremendo. ¿Qué podríamos nosotros tratar de hacer para llenar nuestro corazón? Todo podríamos hacerlo, todo podríamos consumirlo, todo podríamos probarlo, pero solo una cosa será suficiente para restaurar, sanar, para liberar, para bendecir, para perdonar, para salvar nuestras vidas, para darnos plenitud, propósito, equilibrio. Y es el amor del Padre, es el amor de Dios, que no es una religión, por supuesto, va más allá de una filosofía, por supuesto. Pero miren ustedes algo tremendo, porque en Génesis capítulo 22 hay algo tremendo que dice aquí. En Génesis capítulo 22, a partir del versículo 1 en adelante, la Biblia nos habla de un hombre llamado Abraham, a quien Dios, después de que le había dado la promesa de que iba a ser padre de un hijo que nacería del vientre de su propia mujer, que era Sara, y fueron casi 25 años de espera. Exactamente cuando tenía los 100 años fue que nació Isaac. Y Abraham lo amó demasiado, ese niño, lo amó con todo su corazón, por supuesto. Y luego Dios le dijo: ¿serías capaz de sacrificarlo y de entregármelo? ¿Serías capaz de ofrecérmelo? Y le dijo: quiero que lo hagas en el monte Moriah. ¡Wow! Tremendo esto. Y Abraham, quien llevaba conociendo a Dios por más de 25 años y obviamente había sido probado en muchas otras áreas, esta era la prueba más difícil, la más grande de todas: entregar a su propio hijo, a su pequeño, a su amado, a su deseado. Y dice la Biblia que muy temprano en la mañana, entonces preparó la leña, preparó un fuego, tomó al niño y preparó el burro o el medio de transporte de ese momento y unos siervos que lo acompañaran. Y se fueron un camino casi 100 kilómetros hasta llegar allí a Moriah, a ese monte tremendo, en donde todos hemos escuchado alguna vez esa historia, cuando Abraham ofreció a Isaac, su hijo, a Dios. Y entonces el niño le pregunta a su padre mientras van subiendo: bueno, padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, tienes el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está la ofrenda? Y Abraham, en su corazón, con ese dolor que no alcanzo ni a imaginarme lo que se siente, por supuesto, le dice: no te preocupes, hijo, Dios proveerá. Pero él sabía que la ofrenda era su propio hijo. Él sabía que el sacrificio era su propio hijito amado, el hijo de la promesa, el cual amaba con todo su corazón. Lo cual, por supuesto, que hizo demasiado difícil ese trayecto de esos 100 kilómetros y el trayecto de subir ese monte. Y una vez estando allí en el monte donde Dios le había dicho, entonces él preparó la leña y tomó todo y preparó el lugar para el sacrificio. Y luego ató al niño y lo colocó sobre la leña. Y entonces imaginémonos por un momento ese niño mirando a su padre. Imaginémonos por un momento esa escena, que es algo que prácticamente es muy difícil de entender con nuestra mente humana. Y dice la Biblia que Abraham, habiendo escuchado claramente la voz de Dios, habiendo entendido lo que Dios le estaba pidiendo, él sacó el cuchillo. Y entonces, cuando iba a sacrificar a su hijo,
un ángel del cielo le gritó: Abraham, Abraham. Y él dijo: heme aquí. Y le dijo el ángel enviado por Dios: no lo hagas, porque has probado que amas a Dios por encima de todas las cosas, porque has probado que lo amas por encima de todas las cosas, que realmente Él es el primero en tu corazón y el más importante, al no haber rehusado entregar a tu propio hijo. No lo hagas. Y entonces lo que Dios le había dicho de que sacrificara a su hijo, ahora no era necesario, porque Dios le había probado el corazón. Dios se había dado cuenta de que Abraham era capaz de hacer realmente lo que Dios le dijera. Lo puso en el primer lugar por encima de todas las cosas y lo amó por encima de su propia vida, de lo que más amaba, que era su hijo. Y luego entonces, ahí es cuando un carnero trabado en un zarzal se convirtió en la ofrenda que reemplazó el sacrificio de su hijo. Y fue ese carnero el que fue sacrificado como ofrenda agradable delante de Dios. Pero la vida de su hijo fue liberada, fue rescatada por el mismo Dios que se lo había pedido. Porque Dios no buscaba hacerle daño al niño. Dios no buscaba atormentar la vida de Abraham con esa prueba. Lo que Dios buscó fue lo que el ángel le dijo por segunda vez: por cuanto me has demostrado que me amas por encima de todas las cosas, por cuanto has elevado tu amor al nivel más alto, entonces yo te prometo que te voy a bendecir, que te voy a dar estas tierras a ti, a tus descendientes, y de que tus generaciones saldrán reyes, saldrán sacerdotes. Eso fue algo increíble. Y vendrá la simiente, dijo el Señor, la simiente a través de la cual toda la familia de la tierra serán benditas. Es algo tremendo. Y ahí nace el patriarca, ahí nace Israel verdaderamente, el pueblo hebreo, el pueblo judío. Qué cosa tan impresionante es esto. Pero miren ustedes algo maravilloso, porque Abraham fue la persona que elevó el amor hacia Dios a un nivel a donde nadie había sido capaz de llevarlo. Para Dios, lo que hizo Abraham, aunque no fue necesario realmente sacrificar a su hijo, lo probó en su corazón, y para Dios eso fue suficiente. Fue la máxima muestra de amor del ser humano hacia Él. Y por esto, imagínense las bendiciones que se desataron sobre Él, sobre el pueblo de Israel y para el mundo también. Pero luego entonces vamos a Mateo capítulo 27 y encontramos algo increíble en el versículo 45 en adelante. Y allí encontramos a Jesucristo, el Hijo de Dios, muriendo en una cruz, siendo crucificado en una cruz, siendo entregado en una cruz, derramando su sangre allí en la cruz desde el Getsemaní. Pero ¿saben ustedes qué es lo tremendo? Es que estaba muriendo en el mismo monte en el que Abraham había sido probado por Dios miles de años atrás. Jesús estaba muriendo en el Gólgota. Jesús estaba muriendo ahí en el Calvario. Y saben ustedes que el monte Moriah estaba delante del monte de Sión, lo cual hacía una explanada, y era donde se construyó precisamente a Jerusalén, donde estaba ese templo que había comenzado con Salomón y que después se volvió a reconstruir muchísimos años después de que fue destruido, derribado. Y ahí es cuando el Señor Jesucristo viene a este mundo bajo el imperio romano. Y ahí en ese monte es donde Jesús es ofrecido por el Padre. Es donde Jesús es ofrecido por nuestro Dios para perdón de nuestros pecados, para salvación de nuestras almas. Pero a diferencia de Abraham, que logró llevar el amor del ser humano hacia Dios al límite más grande, es donde Dios llevó el amor por nosotros al límite más grande, por encima de todos los límites. Ni siquiera lo que hizo Abraham en el monte Moriah
lograba igualar lo que el Padre estaba haciendo en el mismo monte miles de años después, ahí en Jerusalén, ahí en el Gólgota. Porque el Padre que evitó que Abraham sacrificara a su hijo y lo estaba probando para poderlo bendecir como él tenía planeado, y para que se abriera la brecha para que el Mesías pudiera venir también al mundo, él mismo no pudo evitar que su hijo muriera. Él mismo no pudo evitar que su hijo muriera. Por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué grande es el amor de Dios, qué poderoso es el amor de Dios, qué grande es el amor de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Abraham heredó la promesa para el pueblo de Israel y para el mundo de que el Mesías, de que el Cristo vendría a través de esa simiente. Pero ¿saben ustedes? A través del sacrificio de Jesucristo, el mundo hereda el perdón de pecados. El mundo hereda la vida eterna. El mundo hereda la paternidad de Dios. El mundo, cada uno de nosotros, heredamos la máxima bendición de todas: su presencia, su amor, su perdón, su aceptación, que trae consigo todas las bendiciones habidas y por haber. Sobre Abraham vino bendición de tierra, de prosperidad, de sacerdocio, de reinado. Vino bendición de promesa. ¿Saben ustedes? A través de Cristo, de lo que el Padre hizo por cada uno de nosotros, viene la bendición eterna, la bendición más grande que pueda tener una persona: la presencia de Dios, el amor de Dios en su corazón. Muchas personas han llegado a juzgar a Dios del por qué, siendo tan bueno, fue capaz de pedirle a este hombre que sacrificara a su hijo. Y por eso muchas personas hasta dudan o no creen realmente en que Dios sea bueno o en que Dios sea amor. Pero ¿saben algo? No se ponen o no se detienen a pensar que el mismo que le dijo sacrifícamelo fue el que le dijo ya no lo hagas, y lo evitó. Porque lo que quería Dios era bendecirlo más, y lo que quería Dios era trasladarlo a otra dimensión más alta de fe. Y por eso fue el padre de la fe, dice el libro de los Hebreos. Y a través de esa demostración tan increíble de Abraham, que ningún otro hombre lo ha podido hacer hasta el día de hoy, es que el mundo también ha recibido grandes bendiciones, comenzando desde el pueblo de Israel. Pero ¿saben algo? Ese mismo Dios que muchas personas juzgan o no comprenden por leer de pronto a las carreras o no tener realmente al Espíritu Santo, es el que entregó a su Hijo, su propio Hijo, no el hijo de otro, su Hijo. Y no lo evitó, porque no había manera para ser perdonados, no había manera para ser salvos, no había manera para que realmente pudiéramos heredar el nivel más alto, que es esa paternidad de parte de Él para nuestras vidas. Ese amor que realmente lo cambia absolutamente todo. Lo entregó en la cruz por nosotros. Y qué maravilloso es que al tercer día lo resucitó, por supuesto, pero lo vio morir. Murió juntamente con Él, en otras palabras. Y por eso la Biblia dice, porque de tal manera te amó Dios a ti y me amó Dios a mí. Nunca, jamás habrá un sacrificio parecido, igual al de nuestro Señor Jesucristo. El único que puede llegar a asemejarse es el que hizo Abraham, aunque Abraham no lo completó. Fue en su corazón donde Dios lo probó. Pero Dios no solamente en su corazón, sino fue algo que se ejecutó, porque dice en Mateo 27, después del verso 45, que Jesús, después de exclamar, Padre, ¿por qué me has desamparado?, entonces dijo, hecho está, y murió entregando su espíritu, después de haber derramado toda su sangre por nosotros. Qué grande es el Señor. Con razón dice la Biblia, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos y a que digas con todo tu corazón, Padre, gracias.
por semejante demostración, por semejante sacrificio, por semejante regalo, por semejante ofrenda, por semejante obra en la cruz del Calvario, por mí y por toda mi descendencia. Gracias porque ahora entiendo una vez más y con mucha más claridad que solo tu amor la respuesta para mi vida, que solo tu amor la respuesta para el mundo, que solo tu amor el que puede llenar y el que puede realmente hacer de mi vida una vida completa, una vida con propósito, una vida con perdón, una vida con salvación, una vida con la bendición más grande de todas. Es tu amor, tu presencia, es ser de tu familia, es ser parte de tu realeza, es ser tu hijo, tu hija. Gracias, Señor, con todo mi corazón, porque solo Abraham, como ser humano, ha podido demostrar realmente un amor muy parecido al que tú demostraste por todos nosotros. Y aunque este hombre hizo algo que tal vez ninguno de nosotros sería capaz de hacer, ni siquiera se iguala a lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Porque tú enviaste a Jesús como esa ofrenda que representó ese carnero que reemplazó el sacrificio de Isaac. Gracias porque es Cristo la ofrenda que reemplaza nuestra perdición, que reemplaza nuestra condición de pecado. Fue Cristo quien se entregó por nosotros, los pecadores, sin haber pecado, para santificarnos, para justificarnos. Fue Cristo quien nunca cometió pecado, quien se entregó por nosotros, el inocente por los culpables, para que no seamos condenados, para que no nos perdamos, sino que al contrario tengamos vida eterna al tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Yo acepto una vez más esa obra, ese sacrificio, ese amor para mi vida y para mi familia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y tú que miraste por primera vez esta enseñanza, cierra tus ojos y di conmigo: gracias, Padre Celestial, por lo que hiciste en la cruz del Calvario al entregar a tu Hijo. Gracias. Yo nunca te he demostrado un amor parecido al de Abraham y tal vez no sea capaz de hacerlo, pero tú me das la oportunidad de recibir a tu Hijo en mi corazón y de esa manera demostrarte que te amo por encima de todas las cosas. Pues hoy recibo a Jesús en mi corazón como Señor y Salvador. Y con esto, Señor amado, quiero demostrar y quiero rendir en mi corazón y decirte que te quiero amar por encima de todas las cosas, que te quiero amar con todo mi corazón, y por eso acepto a Jesús en mi corazón, porque fue la obra, fue el precio que tú mismo pagaste para la redención de mi vida. Ya no se trata ni siquiera de mis sacrificios, no se trata ni siquiera de mis ofrendas, no se trata ni siquiera de lo que yo pueda hacer, sino de lo que tú hiciste. Yo lo recibo, lo acepto. Ahora entiendo por qué una persona que rechaza esa obra de la cruz está perdida. Ahora entiendo por qué una persona que rechaza ese sacrificio prácticamente, Señor, se ha condenado a sí misma. Pero yo tomo la mejor decisión de todas. Decido recibir tu amor, decido aceptar tu amor en Cristo Jesús. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y por favor, ayúdame con tu Espíritu Santo a conocerte cada día mejor, a caminar de tu mano y a que sea este amor que es el que he estado buscando. Y ahora entiendo por qué el mundo no me lo pudo dar y por qué nada en el mundo me lo puede dar, que yo pueda también compartirlo con todos aquellos que lo necesitan y poder demostrar y poderles enseñar que tú eres definitivamente el Padre más amoroso y más maravilloso, el ser más increíble, el que un ser humano pueda conocer y al cual una persona le puede entregar su corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Dame tu paz y tu bendición. Amén y amén. Querida familia
de nueva generación y amigos que por primera vez hoy recibieron esta enseñanza, hicieron esta oración. Dios continúe bendiciendo sus vidas y recuerden, es este y solo este amor la respuesta para el mundo, para la humanidad. Dios les bendiga y Dios les guarde.